Acababa de entrar en mi casa con una bolsa de la compra cuando vi algo raro clavado en el poste de madera cerca de mi buzón. Un papel plastificado para impresora ondeaba con la brisa de septiembre. Las palabras estaban escritas con rotulador negro, como si alguien intentara gritarme sin estar presente. Entrada reservada para aparcamiento de invitados. Mandato de la Asociación de Propietarios. Casi se me caen los huevos. ¿Reservado para quién exactamente? La última vez que lo comprobé, el tramo de hormigón agrietado que conducía a mi garaje era mío, comprado y pagado. La hipoteca seguía vaciándome el alma y la cuenta bancaria cada mes. Así que, a menos que Wells Fargo se hubiera rebautizado repentinamente como Asociación de Propietarios, estaba bastante segura de que nadie más la había reclamado. Fue entonces cuando la vi. Karen, de unos 40 años, alta, con el pelo recogido en un casco rubio cardado, gafas de sol sobre la nariz como si estuviera haciendo una audición para una serie derivada de bajo presupuesto de Real Housewives. Estaba de pie, orgullosa, en el borde de su jardín al otro lado de la calle, con los brazos cruzados como un general inspeccionando un campo de batalla conquistado. Cuando me vio leyendo el cartel, me dedicó una sonrisa que decía que había estado esperando este momento toda la semana. «Me alegra que hayas recibido el aviso», gritó, proyectando su voz como si se dirigiera a una multitud en lugar de a un vecino muy molesto. «La Junta votó ayer. Todos los propietarios deben contribuir con espacio en la entrada para eventos comunitarios. La tuya está oficialmente reservada». Parpadeé al mirarla. ¿Reservada para qué? ¿Bodas? ¿Concentraciones de Monster Trucks? Porque a menos que la asociación de propietarios planee construirme una cochera en la parte de atrás, mi camioneta se queda aquí. Karen frunció los labios como si chupara un limón. No lo entiendes. Estamos organizando la gala de bienvenida de otoño. Es vital para la cohesión comunitaria. La gente necesita estacionamiento y tu entrada es lo suficientemente grande como para acomodar 3 vehículos. La Junta votó por unanimidad. Me reí, lo que solo profundizó su ceño fruncido. Qué curioso, no recuerdo haber sido invitada a esta votación. Mi entrada no es propiedad comunitaria. Es mía. Intenta poner un solo auto allí y verás qué pasa. Sus gafas de sol se deslizaron por su nariz para que pudiera ver sus ojos entrecerrados debajo. Las amenazas no te llevarán a ninguna parte. Si no cumplen, les multaremos. Oh, por favor, háganlo, dije, abriendo la puerta principal con una alegría exagerada. Las enmarcaré justo encima de la chimenea. Quizás junto a la reseña de una estrella en Yelp que dejé sobre el servicio de jardinería de su esposo. Su jadeo fue lo suficientemente teatral como para ganarse un papel secundario en una telenovela. Murmuró algo sobre una residencia que no cumplía con las normas y regresó furiosa a su casa. Le quité importancia, pensando que era solo otra de las extrañas maniobras de poder de Karen que se esfumaría. Estaba equivocada. 2 noches después, al llegar a casa del trabajo, encontré 3 sedanes estacionados uno contra el otro en la entrada. Sus faros aún estaban calientes. Sus dueños ya estaban dentro de la casa de Karen, donde la música y las conversaciones se filtraban por las ventanas abiertas. Mi camioneta, mientras tanto, estaba parada torpemente en la acera porque no tenía dónde ponerla. Fui directo. Llamé a su puerta y me recibió el olor a chili para compartir y la imagen de media. El vecindario se arremolinaba alrededor de su sala. Karen apareció en el vestíbulo con una copa de martini en la mano, tan satisfecha como un gato en una jaula. Nuestro generoso anfitrión por el estacionamiento de esta noche, dijo lo suficientemente alto como para que sus invitados rieran educadamente. Todos. Este es el caballero que donó su entrada a nuestra causa. No doné nada, espeté. Muevan los autos ahora. La habitación quedó en un silencio incómodo. Karen bebió su martini como si saboreara mi frustración. Terminaremos a las 10. Sé un buen vecino por una vez. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que iba a romperme un lunar.
La parte lógica de mí gritó que llamara a una grúa, pero la parte mezquina, la que había estado lidiando con las tonterías de Karen durante meses, susurró que había mejores jugadas. Así que sonreí. Claro, disfruta de tu gala. Y volví a salir a la noche, dejándola pensando que había ganado. A la mañana siguiente, hice algunas llamadas. Primero al condado fui a la oficina del secretario para verificar los límites de la propiedad, y luego a un amigo que trabajaba en la policía. Al atardecer, tenía copias de escrituras, mapas y un consejo muy interesante. Las entradas privadas son terreno sagrado. Los vehículos que invaden la propiedad pueden ser remolcados sin previo aviso. Y si alguien intenta hacer cumplir una orden falsa, es fraude. El fin de semana siguiente, puse mi propio letrero al final de mi entrada. Uno de metal amarillo brillante que pedí por internet, atornillado al suelo para que quedara permanente. Decía, propiedad privada. Los vehículos no autorizados serán remolcados a expensas del propietario. No tuve que esperar mucho. Ese sábado, estaba cortando el césped cuando Alexis y un BMW intentaron entrar. Les hice señas cortésmente, señalando el letrero. Lo siento, no se puede aparcar aquí. Parecían confundidos y se fueron, dando una vuelta hacia la calle sin salida. 5 minutos después, Karen salió de su casa furiosa y en pantalones de yoga. No se pueden poner letreros sin la aprobación de la Asociación de Propietarios, dijo. Grité. Ah, sí que puedo, dije, apagando el motor de la cortadora de césped para que toda la calle pudiera oír. Porque esta no es una propiedad de la Asociación de Propietarios. Es mío. Qué curioso cómo funcionan los derechos de propiedad, ¿verdad? Su cara se puso colorada como una hamburguesa cruda. Ya veremos. La Junta impondrá multas. Me apoyé con indiferencia en el mango del cortacésped. Adelante. Las enviaré directamente a la oficina del sheriff junto con una copia de la escritura. Fue entonces cuando perdió el control. Empezó a gritar sobre lo egoísta que era, cómo estaba arruinando la gala, cómo la asociación de propietarios debía cumplir o el vecindario se derrumbaría. Los vecinos se asomaban por las ventanas, algunos sonriendo abiertamente, otros negando con la cabeza. Karen, con la cara roja y despotricando en medio de la calle, parecía menos una líder comunitaria y más una niña pequeña a la que le negaron un juguete. Pero esto es lo que pasa con la gente como ella. Cuanto más te resistes, más desesperados se vuelven, y la desesperación los vuelve descuidados. 2 noches después, exactamente a las 11:30, me despertó el sonido de un motor fuera de mi ventana. Miré por las persianas y vi fugazmente al marido de Karen conduciendo torpemente una minivan hacia mi entrada. Parecía medio dormido, todavía en pantuflas. Karen iba en el asiento del copiloto, gesticulando como un policía de tráfico con un espresso. Ese era el error que había estado esperando. Cogí el teléfono y llamé a mi amiga de la comisaría. Hola, soy yo, susurré. Tengo un caso de allanamiento en curso. Quiero enviar una patrulla. 15 minutos después, las luces rojas y azules iluminaron el jardín de Karen. Desde el porche, observé cómo el agente llamaba a su ventana. Su marido salió corriendo, balbuceando excusas. Karen intentó abrirse paso a empujones, insistiendo en que la asociación de propietarios los había autorizado. El agente pidió la documentación con calma. Al no aparecer, pidió una grúa por radio. Para cuando la minivan de Karen estuvo enganchada y remolcada calle abajo, medio vecindario estaba afuera en pijama, grabando la escena con sus teléfonos. Karen gritaba sobre derechos, conspiraciones y venganzas. El agente finalmente le advirtió que si no se calmaba, iría en el asiento trasero en lugar de en su coche. Me apoyé en la barandilla del porche, con los brazos cruzados, con la sonrisa de suficiencia que pude esbozar. Karen me vio y me señaló con un dedo tembloroso. «Esto no ha terminado», gritó. El lunes después del fiasco de la grúa de la minivan, pude sentir el efecto dominó en el vecindario.
La gente me saludaba con un poco más de entusiasmo del habitual, como si hubiera hecho en secreto algo que todos deseaban, pero nunca se habían atrevido a intentar. Un par de vecinos incluso se acercaron con aire de complicidad al pasar mientras corría por la mañana, susurrando cosas como, ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar. Karen, en cambio, estaba más callada que de costumbre. No silenciosa. El silencio no estaba en su ADN, pero sí más callada. Se paseaba con gafas de sol cubriéndole la mitad de la cara, evitando el contacto visual, murmurando sobre extralimitaciones ilegales cada vez que alguien la escuchaba. Era casi pacífico. Casi. El miércoles por la noche, descubrí que el documento tenía fecha de caducidad. Regresé a casa del trabajo y encontré un sobre blanco impecable pegado a la puerta principal, sellado con el emblema dorado de la Asociación de Propietarios. Dentro había una notificación formal de incumplimiento, con viñetas que parecían escritas por el supervisor del pasillo de una escuela secundaria. Incumplimiento del mandato de contribución para la entrada de vehículos de la comunidad. Instalación no autorizada de letreros sin la aprobación de la Asociación de Propietarios. Conducta irrespetuosa hacia los miembros de la Junta. Al final, en negrita, había una amenaza de multas de 250 libras esterlinas por semana hasta que corrigiera los problemas. La firma era inconfundible. La letra descabellada de Karen, con una floritura bajo su nombre, como si fuera una reina dando decretos. Me senté en la encimera de la cocina, mirando el papel, riéndome para mis adentros. Era impresionante, de verdad, hasta dónde estaba dispuesta a llevar sus delirios. Pero esto ya no era solo una broma. Las multas falsas tenían peso con las personas que no sabían más. Si estaba dispuesta a falsificar avisos oficiales, ¿cuánto tiempo antes de que intentara algo peor? Saqué mi teléfono y llamé a mi amigo en la oficina del sheriff otra vez. Oye, ¿tienes una nueva novedad? Hipotéticamente, si alguien fabricó documentos de apariencia legal para exigir dinero, ¿cómo llamarías a eso? Se rió entre dientes. Extorsión fraudulenta si intentan asustarte para que pagues. Guarda el aviso. No respondas. Lo documentaremos. Simplemente sigue dejándola cavar su propio hoyo. Esa frase, cavar su propio hoyo, se me quedó grabada. Me di cuenta de que no necesitaba pelear directamente con Karen. Todo lo que tenía que hacer era darle suficiente cuerda y hacerme a un lado mientras se ahorcaba con ella. Ese fin de semana, Karen dio a conocer la segunda fase de su campaña. Me desperté el sábado por la mañana con el sonido de martillos y taladros. Al salir, me encontré con 3 voluntarios de la Asociación de Propietarios con chalecos fluorescentes, probablemente sobornados con brownies gratis, instalando un endeble letrero de madera de zona de estacionamiento comunitario justo al borde de mi entrada. Karen estaba cerca con una tablilla, dando órdenes como un capataz de construcción. Disculpe, grité por encima del ruido. ¿Qué cree que está haciendo? Karen se giró con esa sonrisa exasperante. Haciendo cumplir las normas de la Asociación de Propietarios. Como se negó a cumplir, la Junta ha votado para designar este espacio oficialmente. Lo estamos dejando claro para los invitados. Uno de los voluntarios dudó. A medio golpe, claramente inseguro de si era buena idea, le enarqué una ceja. Sabe que está invadiendo propiedad privada. Se quedó paralizado, miró a Karen y luego a mí. Ella le siseó que siguiera trabajando, pero él dejó el martillo y murmuró, no me apunté a esto antes de irme. Los otros 2 me siguieron rápidamente. Karen les gritó, pero la ignoraron, alejándose con sus herramientas como desertores de un ejército condenado. Me apoyé tranquilamente en mi camioneta. Parece que tus trabajadores acaban de sindicalizarse. Se puso roja, pero se recuperó enseguida. No importa. El cartel va a subir. No se puede detener el progreso. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y tomé una serie de fotos. Karen, en un grito ahogado, agarraba el portapapeles como un arma, con el cartel a medio terminar, apoyado torpemente en mi agarre.
Me gritó que parara, lo que solo me animó a tomar más. Al anochecer, las fotos circulaban en el chat grupal del vecindario. Ni siquiera tuve que publicarlas yo mismo. Alguien había grabado toda la escena desde la ventana del piso de arriba y la había subido con el pie de foto. Karen intenta anexar la entrada privada. Los voluntarios abandonan el barco. Los comentarios llovieron. ¿Habla en serio? Estoy casi seguro de que es ilegal. Necesita ayuda profesional. El domingo por la mañana, la crisis de Karen había alcanzado el estatus de celebridad. Lo mejor de todo es que sus propios aliados en la junta directiva empezaban a distanciarse. Escuché a uno murmurar fuera del buzón que en realidad no habían autorizado su pequeña cruzada por el estacionamiento. Pero si pensé que bajaría el ritmo, subestimé su desesperación. El martes por la noche, al llegar a casa, me encontré con algo mucho peor que una señal. Una bota naranja brillante se aferró a la llanta delantera de mi camioneta. Adherida a ella había otro aviso de cumplimiento de la Asociación de Propietarios. Esta exigía la devolución de la Slasdol 5004 por manipulación de la propiedad comunitaria y comportamiento hostil. Me reí tanto que casi me doblo sobre una bota como si fuera un universitario esquivando multas de estacionamiento del campus. De hecho, había salido a comprar una abrazadera para ruedas. Llamé al sheriff inmediatamente. No te lo vas a creer, dije cuando mi amiga contestó. 20 minutos después, llegó una patrulla. El agente echó un vistazo a la bota, negó con la cabeza y pidió por radio unas cizallas. Mientras los cercenaban, Karen salió furiosa de su casa, gritando que estaban interfiriendo en los asuntos de la Asociación de Propietarios. El agente preguntó con calma, «Señora, ¿es usted la dueña de este vehículo?» Karen balbuceó, «No, pero la Asociación de Propietarios tiene jurisdicción». «Señora», dijo con voz firme, «la jurisdicción no funciona así. Está interfiriendo en propiedad privada. Eso es un crimen». La multitud se reunió de nuevo. Los vecinos observaban el espectáculo como si fuera entretenimiento gratuito en horario de máxima audiencia. Los teléfonos grababan cada segundo. A Karen se le quebró la voz al insistir en que estaba en su derecho, pero el agente finalmente le advirtió que si seguía gritando, la arrestarían por alteración del orden público. Se quedó en silencio, temblando de rabia, antes de volver a entrar furiosa. Después de que el agente se fuera, me quedé allí un buen rato, mirando las tenues marcas que la bota había dejado en mi neumático. Me di cuenta de algo importante. Karen no solo tenía derecho. No solo era dramática. Era imprudente. Y la gente imprudente no paraba hasta que se veía obligada a hacerlo. Esa noche, tracé un plan. Si ella quería intensificar la situación, yo también lo haría. Pero discretamente, estratégicamente, sin gritos, sin idas y venidas insignificantes. Lo documentaría todo. Cada aviso falso, cada intrusión, cada maniobra. Y cuando llegara el momento, me aseguraría de que la ley le cayera encima como un piano que se derrumba. A la mañana siguiente, instalé 2 cámaras de seguridad. Una enfocada a mi entrada y otra a mi puerta principal. Karen me vio clavándolas y gritó desde el otro lado de la calle. «Esas necesitan la aprobación de la Asociación de Propietarios». Simplemente saludé alegremente. «Sonríe a la cámara, Karen». Y ahí fue cuando cometió su mayor error. Porque las cámaras, a diferencia de los vecinos, no olvidan. Si algo aprendí rápido, fue que Karen odiaba que la ignoraran. Le encantaba la confrontación, ser la voz más fuerte de la sala, obligar a la gente a reconocer su autoridad autoproclamada. Así que, cuando dejé de interactuar directamente, cuando simplemente documenté sus travesuras con mis nuevas cámaras y una sonrisa educada, la volvía completamente loca. La primera semana, intentó provocarme. Dejó otra notificación falsa de infracción pegada en mi puerta, acusándome de instalar una cámara sin autorización. No la quité en un ataque de ira. Simplemente le tomé una foto,
La doblé cuidadosamente y la guardé en una carpeta que iba creciendo en mi escritorio. Pruebas etiquetadas. La segunda semana, la situación se intensificó. La grabé entrando sigilosamente a mi entrada a las 2 de la madrugada, agachada junto a mi camioneta y pegando una pegatina verde brillante en el parabrisas que decía: 2 muertos si no se mueven para la mañana. Howe, policías. Regresó a su casa como una ladrona que sabe que se ha pasado de la raya. Guardé la grabación, con la fecha y hora incluidas. A la tercera semana, se quebró. Era sábado por la tarde. El aire era fresco, las hojas crujían bajo los pies, los niños subían y bajaban en bicicleta por la calle sin salida. Estaba en el porche tomando café cuando vi una caravana de coches entrando en el barrio. Uno a uno, aparcaron en la calle. Adelanté a desconocidos bien vestidos que llevaban cazuelas y sillas plegables. Karen había decidido organizar otro evento comunitario, y a juzgar por cómo dirigía el tráfico con un silbato, tenía toda la intención de volver a usar mi entrada. La observé mientras hacía señas a una minivan para que se acercara a mi propiedad. El conductor dudó al ver mi señal amarilla de propiedad privada, pero Karen se acercó furiosa y le dio una palmada en el capó. Ignóralo. No es válido. Aparca aquí. Este espacio está reservado para la gala de esta noche. El conductor me miró con nerviosismo. Me puse de pie y caminé hacia el borde de mi jardín y saqué mi teléfono. Señor, si estaciona ahí, su vehículo será remolcado. Esto es propiedad privada. Karen se dio la vuelta con los ojos encendidos. No se atreva a amenazar a nuestros huéspedes. No estoy amenazando, respondí con calma. Estoy informando y también grabando. Señalé la cámara sobre el garaje. Su luz roja parpadeó como un testigo silencioso. El conductor murmuró una disculpa y arrancó, dando vueltas hasta encontrar un lugar calle abajo. Karen se giró hacia mí, con las venas palpitando en sus sienes. Estás destruyendo el sentido de comunidad de este barrio. No, dije, todavía tranquilo, todavía firme. Lo estás destruyendo cada vez que mientes sobre una autoridad que no tienes. Fue entonces cuando estalló. Caminó por mi entrada, con los tacones resonando contra el concreto, y me señaló el pecho con un dedo. ¿Crees que eres más inteligente que yo? ¿Crees que puedes socavar la junta? Te mostraré lo que les pasa a quienes rompen las reglas. Antes de que pudiera responder, sacó un par de conos de tráfico naranjas de su maletero y los arrojó de golpe a mi entrada, bloqueando la entrada por completo. Luego, con el gesto de un mago haciendo un truco, los encadenó con un candado barato y declaró: listo, su entrada está oficialmente cerrada hasta nuevo aviso. Autorización de la Junta. Parpadeé al mirarla. Entonces me reí, una risa profunda e incontrolable que resonó calle abajo. Porque lo que acababa de hacer no solo era ridículo, sino que era una travesura criminal grabada en video de alta definición. No me molesté en confrontarla. Simplemente llamé a la oficina del sheriff. Cuando la patrulla se detuvo 20 minutos después, Karen seguía pavoneándose como si acabara de plantar una bandera en la luna. El agente salió, miró los conos con los ojos entrecerrados y luego se giró hacia ella. Señora, ¿puso usted esto aquí? Karen hinchó el pecho. Sí, según la directiva de la Asociación de Propietarios. ¿Es usted dueña de esta entrada? No, pero como presidente interino de la Asociación de Propietarios, tengo jurisdicción. El agente arqueó una ceja. La jurisdicción no funciona así. Esto es propiedad privada. La está obstruyendo. Es un delito menor. Karen se quedó boquiabierta. Un delito menor por proteger el orden público. Señora, dijo con voz firme. Si no quita estos conos ahora mismo, no me quedará más remedio que alucinarla. Ella farfulló, despotricó, agitó los brazos, pero finalmente logró abrir el candado y arrastró los conos de vuelta a su maletero. El agente tomó mi declaración, negó con la cabeza y dijo: siga grabando. La gente como ella suele ahorcarse. Después de que se fuera,
Karen se quedó de pie al borde de su jardín, mirándome con tanta intensidad que casi esperaba que mi casa ardiera espontáneamente. Se arrepentirá de esto, susurró antes de volver a entrar furiosa. Pero no había terminado. Esa noche, alrededor de la medianoche, el sensor de movimiento de mi cámara alertó a mi teléfono. Abrí la transmisión en vivo y casi escupí mi bebida. Allí estaba Karen, agachada en las sombras, desatornillando los tornillos de mi cartel amarillo con una llave inglesa. Lo arrancó de un tirón, lo metió en el maletero de su coche y salió a toda velocidad como si estuviera en una película de atracos de bajo presupuesto. Descargué la grabación de inmediato. Robo, vandalismo, allanamiento, todo en un práctico paquete. A la mañana siguiente, presenté una denuncia formal. La oficina del sheriff no se rió esta vez. Se lo tomaron en serio, prometieron investigar e insinuaron que podrían presentar cargos. Mientras tanto, el barrio estaba alborotado. Se corrió la voz rápidamente de que Karen había sido grabada robando. Capturas de pantalla de la grabación se filtraron al chat del grupo. Los vecinos que antes toleraban sus travesuras finalmente empezaban a verla como lo que era: una matona con un portapapeles. Para la semana siguiente, el control que antes tenía Karen sobre la junta de la Asociación de Propietarios había empezado a flaquear. 2 miembros dimitieron, alegando diferencias irreconciliables. Otro se distanció públicamente de ella en el chat grupal, escribiendo: «No aprobé estas acciones». Pero Karen no se iba a rendir sin más. Redobló la apuesta. Empezó a patrullar el barrio como una aspirante a guardia de seguridad, tomando fotos de los jardines de la gente, midiendo la altura del césped con una regla, regañando a los niños por dejar las bicicletas en las entradas. Dejó infracciones en casi todas las puertas, infracciones que no tenían fundamento en las ordenanzas. Era patético, pero también peligroso porque cuanto más la ignoraban, más errática se volvía. Y en el fondo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que cruzara la única línea que no se puede desviar. Esa línea llegó una fría tarde de jueves. Estaba entrando en la entrada de mi casa cuando vi algo brillando en la grava. Salí, me agaché y se me heló la sangre. Clavos. Docenas de ellos cuidadosamente esparcidos por el camino donde rodarían mis neumáticos. Las imágenes de mi cámara lo confirmaron más tarde. Karen, vestida de oscuro, cruzando la calle sigilosamente con un cubo, esparciendo clavos como si estuviera sembrando semillas en un campo. Esa era la prueba irrefutable. Sabotaje. Intención de causar daño. Un delito potencial. Llamé al sheriff de inmediato, con la voz más aguda que nunca. Se pasó de la raya. Tengo la grabación. Intentó sabotear mi vehículo. Quiero presentar cargos. El agente no lo dudó esta vez. Abriremos un expediente. Envíenos la grabación. Esto es suficiente para seguir adelante. Mientras enviaba el video por correo electrónico, sentí una mezcla de triunfo y una satisfacción sombría. Karen había querido una guerra. Quería control, dominio, sumisión. En cambio, me había dado justo lo que necesitaba para acabar con su reinado de una vez por todas. Y no era el único que había tenido suficiente. Ese fin de semana, el vecindario se reunió informalmente en el callejón sin salida. La gente susurraba, se desahogaba, compartía sus propias historias del acoso de Karen. Una mujer admitió que la habían multado por tener cortinas no aprobadas. Otro hombre dijo que Karen una vez le exigió que repintara su buzón porque era 2 tonos demasiado oscuro. La situación había cambiado. Por primera vez, no era solo yo contra Karen. Era toda la comunidad. Y Karen, en su arrogancia, no tenía ni idea de que el sheriff ya estaba preparando un golpe en su puerta. El primer golpe llegó un lunes por la mañana, seco y oficial. El tipo de sonido que te hace comprobar instintivamente si tu papeleo está en regla. Me asomé por la ventana justo a tiempo para ver a 2 agentes de pie en el porche de Karen, portapapeles en mano. Karen abrió la puerta, con la bata atada medio desordenadamente alrededor de la cintura, el pelo en un nido encrespado.
Los agentes hablaron con calma, con profesionalidad, mientras Karen agitaba los brazos como si la acabaran de acusar de asesinato. No pude oír cada palabra, pero capté fragmentos que se llevaba la brisa. Denuncia presentada. Prueba de video. Manipulación de propiedad. La voz de Karen se alzó hasta casi gritar, insistiendo en que era víctima de una conspiración vecinal. Los agentes se mantuvieron firmes, uno tomando notas, el otro levantando la mano como para frenarla. Cuando se marcharon 20 minutos después, Karen seguía chillando al vacío. Los agentes no la arrestaron. Todavía no, pero sus expresiones serias me indicaron que no estaban restando importancia a otra pelea vecinal. El chat grupal se iluminó como un árbol de Navidad en menos de una hora. Circularon capturas de pantalla de los agentes en el porche de Karen con subtítulos como, «Por fin, ya era hora». Algunos vecinos celebraron, otros temieron que tomara represalias. Me quedé callado. Sabía que el silencio la volvía loca más que cualquier otra cosa. Efectivamente, las represalias llegaron al anochecer. Cuando llegué a casa del trabajo, había un cartel gigante pegado con cinta adhesiva a la puerta del garaje en letras negras y negritas. Advertencia: esta casa está siendo investigada por la Asociación de Propietarios por infracciones a la comunidad. Proceda con precaución. Lo miré un buen rato, medio riendo, medio furioso. La audacia era impresionante, como mínimo. Lo despegué, lo doblé con cuidado y lo añadí a mi archivo de pruebas. Mis cámaras ya la habían grabado en plena acción, marchando por mi jardín a plena luz del día, con cinta adhesiva en una mano y furia moralista en la otra. A la mañana siguiente, entregué la grabación a la oficina del sheriff. Mi amiga me llamó más tarde, riendo entre dientes. Nos estás dando suficiente material para un caso práctico. Sigue así. Nos está facilitando el trabajo. Pero Karen no era tonta. Al menos no del todo. Se dio cuenta de que el sheriff la rondaba y redobló la apuesta en su última fuente de poder, la Asociación de Propietarios. A mediados de semana, todos los buzones del barrio contenían un boletín comunitario brillante de 2 páginas. El titular resonaba: «Jou bajo ataque, los residentes deben unirse». El texto era una obra maestra de paranoia. Me retrató como un propietario deshonesto con la intención de desmantelar el orden comunitario, me acusó de inventar pruebas contra miembros leales de la Junta y me advirtió que, si no me detenían, el valor de las propiedades se desplomaría, la seguridad desaparecería y reinaría el caos. Incluso incluyó una imagen borrosa y ampliada de mi grabación de seguridad. Yo saludando a mi cámara durante la instalación, con un subtítulo ominoso y sospechoso. El vecindario no se lo creyó. De hecho, fue un fracaso estrepitoso. La gente publicó fotos del boletín en el chat grupal con emojis de risa. Un chico bromeó: no sabía que instalar una cámara Ring fuera una amenaza para la seguridad nacional. Otra vecina se ofreció sarcásticamente a crear un GoFundMe para su paranoia. Karen debió de ver la burla, porque esa noche salió furiosa por la calle con un fajo de folletos, metiéndolos ella misma en las ranuras de correo. Cuando llegó a mi casa, abrí la puerta justo cuando estaba a punto de dejar uno en mi porche, buscando el buzón de pruebas. Le pregunté con dulzura, levantando mi teléfono, ya grabando. Se le salieron los ojos de las órbitas. «No puedes grabarme sin permiso». Sonreí. La vista pública era perfectamente legal. Le arrebató el volante y se marchó pisando fuerte, murmurando palabrotas que hicieron reír al chico de enfrente. Pero el verdadero punto de inflexión llegó el viernes por la noche. La oficina del sheriff, aparentemente harta de sus payasadas, decidió hacer otra visita. Esta vez con una orden de registro. Estaba asando hamburguesas en el patio trasero cuando vi luces rojas y azules parpadeantes reflejándose en las ventanas. Dejé la espátula y corrí al patio delantero justo a tiempo para ver a los agentes subiendo por la entrada de Karen con una carpeta llena de papeles. Llamaron a la puerta, se anunciaron y, cuando Karen finalmente apareció, le entregaron la orden. Su grito podría haber roto cristales. «No puede entrar aquí. Esto es acoso». «Señora», dijo un agente con calma.
Tenemos una orden judicial. Por favor, hágase a un lado. Los vecinos se reunieron en silencio en las aceras, con los teléfonos en la mano, observando el drama. Karen intentó bloquear la entrada, extendiendo los brazos como si defendiera las puertas de Troya. Los agentes se mantuvieron profesionales pero firmes. Finalmente, con un grito de indignación, volvió a entrar pisando fuerte, azotando las puertas con tanta fuerza que el eco resonó en el callejón sin salida. La búsqueda no duró mucho. Menos de una hora después, aparecieron los agentes con varios objetos. Un fajo de avisos de infracción falsificados, una caja de señales de zona de aparcamiento comunitaria confiscadas y mi señal amarilla de propiedad privada robada. La multitud se quedó boquiabierta y luego estalló en susurros. Me quedé allí de pie, atónito, en silencio. Mis sospechas anteriores se confirmaron. Karen no solo había estado fanfarroneando. Tenía un alijo de papeleo fraudulento y propiedad robada cuidadosamente guardados dentro de su casa como trofeos. Cuando los agentes cargaron los objetos en su patrulla, Karen salió corriendo a su jardín, gritando acusaciones a todo aquel que pudiera oírla. Están todos en mi contra. Esto es una casa de brujas. Me señaló con el dedo. Él está orquestando esto. No respondí. No hacía falta. Estaban sacando las pruebas de su casa delante de medio vecindario. Más tarde esa noche, mi amiga de la oficina del sheriff llamó. Tenemos suficiente para recomendar cargos. La fiscal del distrito está revisando robo, acoso y falsificación de documentos. Está en serios problemas. Por primera vez en semanas, sentí un alivio genuino. No había terminado, pero la situación había cambiado drásticamente. Karen debió presentirlo también, porque cada día se volvía más errática. Patrullaba el vecindario con un megáfono, gritando sobre traidores y conspiraciones ilegales. Aparcó su silla de jardín a la entrada de la urbanización, haciendo señas a los coches para advertirles del peligro. Los niños susurraban sobre ella como si fuera un monstruo en un cuento para dormir. Los padres los arrastraban adentro cada vez que empezaba a despotricar. Fue tan gracioso como aterrador porque, mientras la mayoría veía un espectáculo ridículo, yo vi algo más peligroso. Un animal acorralado arremetiendo. La gota que colmó el vaso llegó la semana siguiente. Una mañana, me desperté y encontré mi patio delantero lleno de bolsas de basura. No solo basura, basura rota y con olor rancio. Huesos de pollo, pozos de café, guisos a medio comer, todo tirado en mis manos. Mis cámaras habían capturado al culpable con una claridad que me revolvió el estómago. Karen con guantes de goma, sacando bolsas de su garaje y esparciéndolas alegremente por mi patio al amparo de la noche. Eso fue todo. Ese fue el clavo en su ataúd. Cuando entregué las imágenes a la oficina del sheriff, mi amigo ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa. Esperábamos que nos diera algo así de descarado. Felicidades. Acabas de darnos causa probable para un arresto. Salí de la estación con una extraña mezcla de emociones remolinándome en el pecho. Satisfacción. Sí. Alivio, por supuesto, pero también algo más. Una calma silenciosa, casi desconcertante. Porque a pesar de toda su fanfarronería, todos sus intentos de control, todas sus actuaciones dramáticas, Karen finalmente había cruzado la línea. Ni siquiera ella podía andarse con rodeos. Y pronto, muy pronto, el sheriff no solo llamaría a su puerta. La sacaría de ella. La mañana en que el mundo de Karen finalmente se derrumbó comenzó engañosamente tranquila. Los pájaros cantaban. Los aspersores hacían tic-tac en los jardines bien cuidados. Los niños se dirigían a la parada del autobús con las mochilas rebotando en sus hombros. Desde mi porche, tomando café, casi podía creer que todo había vuelto a la normalidad. Casi. Pero entonces, exactamente a las 9, 2 patrullas del sheriff bajaron por la calle, con los motores bajos, decididos. Los vecinos salieron a los porches y entradas como perritos de las praderas, curiosos pero cautelosos. Las patrullas se detuvieron frente a la casa de Karen y 2 agentes salieron, uno de ellos con un fajo de papeles doblados. Sabía lo que venía. El truco del vertido de basura había sido la gota que colmó el vaso. Mis imágenes,
claras como la luz del día, le habían dado al fiscal de distrito todo lo necesario para pasar de la investigación al arresto. Aún así, verlo desarrollarse en tiempo real fue surrealista. Karen abrió la puerta incluso antes de que llamaran. Tal vez los había visto a través de las persianas. O tal vez su paranoia la tenía en alerta máxima. Salió al porche con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «Buenos días, señora», dijo un diputado con calma. «Tenemos una orden de arresto por cargos de allanamiento de morada, acoso, robo, falsificación de documentos y vertido ilegal». Las palabras flotaron en el aire fresco como fuegos artificiales. Los vecinos se quedaron sin aliento, los teléfonos ya apagados y grabando. El rostro de Karen perdió el color, luego se sonrojó, pasando por incredulidad, furia y pánico en cuestión de segundos. «No puedes arrestarme», chilló. «Soy el presidente interino de la Asociación de Propietarios. Tengo inmunidad diplomática». En algún lugar de la multitud, alguien soltó una carcajada. Otro vecino susurró. «¿Se está confundiendo con una embajadora?». Los diputados mantuvieron la calma. «Profesional. Señora, coloque las manos detrás de la espalda». Karen se agitó. «No, esto es ilegal. Exijo un abogado. Exijo». Los agentes entraron, y a pesar de sus golpes, le esposaron las muñecas con un clic metálico que silenció el callejón sin salida. Karen chilló, se retorció y gritó que la estaban secuestrando. Pero la visión de dos oficiales entrenados guiándola escaleras abajo despojó a su rabieta de cualquier autoridad. Su marido, que llevaba semanas escondido en el trasfondo de estas batallas, finalmente apareció. Salió al porche arrastrando los pies en pantalones deportivos, con el rostro pálido y los ojos mirando nerviosamente a la multitud. Él no intervino, no discutió. Se quedó allí en silencio mientras conducían a su esposa al crucero. La multitud, sin embargo, estaba lejos de guardar silencio. Los teléfonos grabaron todos los ángulos. Los murmullos se convirtieron en aplausos. Un aplauso medio sarcástico estalló cuando Karen fue conducida al asiento trasero. Alguien incluso silbó como si estuviera en un partido de fútbol. Karen gritó por la ventana abierta. «Todos os arrepentiréis de esto. Cada uno de ustedes». Él y ella me apuntaron con las manos esposadas. «Él preparó esto. Él es la razón por la que el valor de sus propiedades está arruinado». Levanté mi taza de café en un simulacro de brindis. El mismo gesto que había hecho semanas antes cuando remolcaron su minivan. La multitud se rió y el rostro de Karen se contrajo en pura rabia impotente antes de que la puerta se cerrara de golpe. Los patrulleros se alejaron, dejando atrás un vecindario lleno de conmoción y emoción. Por primera vez en meses, la gente se quedó en la calle, sonriendo, hablando e incluso riendo juntos. Se sentía como si el hechizo que Karen había lanzado sobre todos finalmente se hubiera roto. Pero lo que pasa con los animales acorralados es que no dejan de agitarse solo porque están enjaulados. 2 días después, el chat grupal explotó con capturas de pantalla de una publicación de Facebook de una cuenta llamada True Sin HOAS, claramente dirigida por Karen desde la cárcel o a través de alguien externo. La publicación era un manifiesto divagante acusándome de liderar una célula terrorista nacional que afirmaba que el departamento del sheriff era corrupto y alegaba que el vecindario estaba siendo infiltrado por agentes del caos. Los comentarios fueron brutales. Los vecinos se burlaron de ella. Los extraños ridiculizaron su gramática e incluso sus supuestos aliados abandonaron el barco. Pero enterrado en la locura había algo más inquietante. Una promesa de que regresaría más fuerte con aliados y limpiaría el vecindario de traidores. Habría sido ridículo si no fuera por lo que pasó después. La noche siguiente, llegué a casa y encontré huevos esparcidos en la puerta de mi garaje. Las yemas crudas goteaban por el revestimiento, pegajosas y con mal olor. Mis cámaras captaron a 2 adolescentes corriendo hacia la noche, riéndose mientras desaparecían calle abajo. No pasó mucho tiempo para descubrir que eran los niños vecinos que Karen solía cuidar ocasionalmente. Se rumoreaba que los había sobornado antes de su arresto, prometiéndoles el uso gratuito de su fondo común y algo de dinero en efectivo debajo de la mesa. Incluso tras las rejas, intentaba hacer la guerra por poderes.
No me molesté en limpiarlo inmediatamente. Dejé los huevos donde estaban, grabé las imágenes y las envié a la oficina del sheriff. Si Karen pensara que podía orquestar el acoso a través de los adolescentes, solo profundizaría más. Pero el truco sacudió al vecindario. La gente empezó a susurrar. ¿Qué pasaría si consiguiera la libertad bajo fianza? ¿Y si regresara? ¿Qué haría entonces? Esos susurros se convirtieron en una reunión comunitaria. Por primera vez desde que tenemos memoria, casi todos los propietarios se presentaron y se reunieron en el parque local bajo luces de cadena y un micrófono prestado. Sin Karen dominando la agenda, la reunión fue tranquila, constructiva e incluso esperanzadora. Un vecino sugirió disolver formalmente la junta actual de la Asociación de Propietarios, citando pérdida de confianza. Otro propuso nuevos estatutos para evitar el abuso de poder. Por una vez, la gente se escuchó sin miedo a que la gritaran. Cuando llegó mi turno de hablar, lo hice breve. Esto no se trata de mí contra Karen. Se trata de asegurarse de que nadie pueda volver a convertir esta asociación de propietarios en un arma. Todos hemos visto lo malo que se pone cuando el poder no se controla. Arreglemos eso. Los aplausos resonaron entre la multitud. Y por primera vez vi alivio en los rostros de la gente. No solo porque Karen se había ido, sino porque sentían que tenían voz nuevamente. Aún así, no pude evitar la inquietud. Karen no era del tipo que se desvanece silenciosamente. Ella arañaría, mordería y gritaría para reclamar su trono. Y cuando se corrió la voz de que su audiencia de fianza estaba fijada para la semana siguiente, el vecindario se preparó. La mañana de su audiencia, pasé por delante del juzgado y la curiosidad se apoderó de mí. Allí estaba ella, flanqueada por su agotado abogado, con el pelo recogido en un moño y vestida con una chaqueta de punto beige como si pensara que la haría parecer inofensiva. El juez, poco impresionado, fijó su fianza alta, pero no inalcanzable. En cuestión de horas, su marido reunió el dinero y Karen quedó libre. Cuando regresó al barrio, no se escabulló silenciosamente en su casa. No, caminaba por la calle como un héroe conquistador, con la barbilla alta y las gafas de sol brillando. Se detuvo frente a mi camino de entrada, miró directamente a mi cámara y sonrió. Una sonrisa lenta y deliberada que me puso la piel de gallina. El mensaje fue claro. Ella no había terminado. Esa noche, mientras revisaba las imágenes del día, la noté afuera mucho después del anochecer, paseando por su jardín, con el teléfono pegado a la oreja. Hizo un gesto salvaje, señalando hacia mi casa como si estuviera reuniendo tropas que aún no podía ver. La guerra no había terminado. Solo estaba entrando en una fase nueva y más oscura. Y en el fondo, sabía que la próxima visita del sheriff no terminaría simplemente con un arresto. Si Karen seguía presionando, la siguiente serie de cargos podría encerrarla por